Ya se han publicado los datos de empleo y de paro correspondientes a julio del año 2024 y para sorpresa de nadie, pues siguen siendo muy positivos, muy buenos, una creación de empleo récord, una reducción de paro récord. Y esto es algo que viene ocurriendo desde hace ya prácticamente 2 años, hace muchísimos meses, entonces dejamos de hablar de ello. Pero en este caso me interesa traerlo aquí porque quise ponerlo en relación con el incremento tan desorbitado que ha habido del salario mínimo, porque os acordaréis perfectamente de que hubo mucha gente, entre ellos Juan Ramón Rayo, el número 1 en esto, que decía que elevar el salario mínimo iba a provocar desempleo y que iba a destruir empleo. Bueno, pues eso no ocurre a tenor de los datos, es una evidencia empírica palmaria y a pesar de ello sigue R que R diciendo lo mismo. Es absolutamente impresionante, ¿no? Entonces yo lo traje a colación en Twitter y volvió a responder, se dio por aludido y se generó ahí un cierto debate que me interesa traer, bueno, porque da nueva información. Él puso un ejemplo que le quita precisamente la razón y es otra forma, la enésima forma de corroborar que precisamente puedes elevar el salario mínimo sin que se te destruya empleo, ¿no? Así que, venga, vamos a ello. Para ello, precisamente, os traigo aquí los datos para que los tengamos frescos. Fijaos, España alcanza un nuevo récord de empleo con 434.000 trabajadores más y el paro cae al 11,27%, que es un nivel muy bajo para lo que está acostumbrado la economía española. Aquí tenéis un gráfico, todos estos son gráficos de la misma noticia del diario.es. El empleo se mantiene en los 21 millones de ocupados, 21,7 millones de ocupados, ¿vale? Récord absoluto, récord histórico en la economía española. Ahí veis la evolución que desde el final de la pandemia no ha hecho más que aumentar y al mismo tiempo el salario mínimo ha aumentado mucho, ¿eh? Y fijaos que es donde empieza a aumentar el empleo ahí es 2014, importante tenerlo en cuenta porque en el año 2016 se aumentó muchísimo el salario mínimo. Perdón, muchísimo, no, algo el salario mínimo. Luego en el año 2019 se elevó muchísimo, un 20 y pico %, y se ha ido aumentando el salario mínimo. Y fijaos que aquí en esta evolución no podemos ver nada raro, ¿vale? Esa caída que podéis contemplar ahí es la pandemia, evidentemente, ¿no? La crisis del COVID. Pero no hay nada más, no hay un momento en el que, porque todas esas oscilaciones son típicamente las temporales y de calendario, ¿vale? Entonces, las estacionales, quería decir, y no vemos nada, no vemos que haya disminuido el ritmo, incluso parece que se ha acelerado en los últimos meses, ¿verdad? En fin, eso ahí para luego hacer la comparación con el salario mínimo. Aquí tenéis la evolución de la tasa de paro, como os digo, muy, muy baja, estamos cerca del mínimo en democracia, que fue en el 8%, ¿vale? Es verdad que hay una anterior ahí en los años 70, pero eso eran datos no comparables con los de hoy día. Entonces estamos en el 11 y pico, estamos acercándonos a ese 8% que era el mínimo del año 2008. Si se supera, o sea, o si se queda por debajo sería desde luego un hito, veremos a ver si ocurre. Y esto es lo que yo hice, ¿vale? A esa noticia publicada por el diario.es, pues lo que hice fue poner directamente una imagen, en este caso de Daniel Lacalle, en una entrevista del Mundo que dijo en el año 2021, creo que fue, o 2020, dijo: a este paso el paro llegará al 35% y 900.000 empresas españolas no llegarán a 2021, ¿no? Entonces, revelando que esta gente hace predicciones aquí un poco por la cara, luego la evidencia empírica demuestra que están equivocados y no rectifican. ¿Para qué van a rectificar? Nada, pues mueven la portería y siguen diciendo que tienen razón de otra forma, que es lo que hace Juan Ramón Rayo también, como veremos a continuación. Entonces, también puse la imagen de Juan Ramón Rayo de un artículo suyo hablando del salario mínimo de 2019, creo que fue, sí, y dice: subir el salario mínimo sí destruye empleo en España. Pues no sé acorde a qué datos, bueno, sí lo sé, en función del informe del Banco de España, que no mira los datos brutos, sino que hace una cocina, ¿vale? Esto que hacen las encuestadoras demoscópicas para poder saber a quién se va a votar en unas elecciones. Bueno, pues lo mismo hace el Banco de España con su contaminación teórica, que es el salario mínimo tiene que destruir empleo, y yo torturo aquí los datos hasta que me lo digan. Bueno, pues Juan Ramón Rayo se apoya siempre en ese informe y en algunos más del Banco de España, pero los datos, tú los coges los datos brutos y nunca han bajado, los datos de empleo nunca han bajado después de aumentar el salario mínimo. Ya está, es que no hace falta más evidencia empírica y luego vamos a desarrollar esto teóricamente. Pero fijaos, ¿quién cogió media hora después de que yo tuiteara eso y escribiera esto? Fijaos,
Óscar Puente, ¿vale? El ministro de Infraestructura y no sé qué más nombre de ese ministerio, que dice: un gran día para estos dos astros de la economía FETEN, que es la liberal pijo conservadora. En manos como esta estaríamos de no estar en las de este gobierno. Las dos imágenes que yo puse media hora después. O sea, se puede ser más descarado que no pasa nada, ¿eh? Que esto está precisamente, esto es copyleft, esto es algo que hay que difundir, pero madre mía, media hora después, cogiendo la misma de eso, pues en fin. Pareció cuanto menos curioso que este hombre que ni siquiera me sigue, no sé, tampoco le llegaría algún retweet o algo así. Entonces, Juan Ramón Rayo se picó, por supuesto, siempre que se habla de esto se pica muchísimo y fijaos lo que dijo. Que resulta, bueno, esto es para meterse con el ministro, nos da igual, dice luego: la subida del SMI sí destruyó empleo en 2019. Podremos debatir si mucho o poco, pero destruyó empleo. Incluso los informes encargados por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, y pone entre paréntesis Fundación ISEAC, así lo acreditan, que esto es parcialmente falso, porque el ministerio encargó 3 informes para valorar otra cosa, que era el impacto de la desigualdad, y uno de esos informes dijo por ahí: se ha destruido un poco de empleo, porque utiliza una metodología prácticamente igual que la del Banco de España, que es: creo que se ha destruido empleo, porque yo hago aquí comparaciones con la gente que tiene más o menos el mismo rango salarial, y parece que se ha perdido empleo, pero al fin y al cabo el total sigue aumentando precisamente, o puede, porque sea precisamente, como digo, por el incremento del salario mínimo. O sea que luego voy a detenerme más en esta explicación, pero que no puedes decir eso así a las bravas, de forma tan feliz. Y dice: no digamos ya el informe del Banco de España. Y luego comenta: segundo, su gobierno ha congelado en términos reales el salario mínimo entre 2020 y 2024. Si no tiene el efecto alguno sobre el empleo, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por puro sadismo contra los trabajadores? Que es como que vaya forma de contraargumentar, y la pirueta esa que hace, ¿no? En su razonamiento no han aumentado el salario mínimo en términos reales porque quieren hacerle daño a los trabajadores, o por qué no lo han hecho. ¿Ha sido porque se iba a destruir empleo? Venga ya, por eso no ha sido, obviamente. Ha incorporado este gráfico, ¿no? Que es la evolución del salario mínimo en términos constantes. Y aquí podéis ver que sí, que desde el año 2020 pues hasta la actualidad, en términos reales, ha bajado un poquito y luego se ha aumentado. Podríamos decir que está más o menos igual. Tenéis otro gráfico aquí, este extraído de la OCDE, un informe que ha salido hace poco. La línea verde clarita es el salario mínimo nominal, ¿vale? Y la línea verde oscura es el salario real. Entonces, como ahí podéis ver, desde mayo de 2019 sí que ha ganado capacidad adquisitiva el salario mínimo en términos reales, pero es verdad que desde 2020, que es cuando empezó lo peor de la pandemia, o sea, perdón, lo peor de la inflación, el año 2021 y tal, se ha mantenido más o menos igual. Entonces podríamos decir: es verdad, el salario mínimo está más o menos congelado, que sigue ahí renqueando para tratar de subir por todos los incrementos salariales, pero es que la clave del asunto es: en un contexto en el que todos los salarios están perdiendo capacidad adquisitiva y el salario mínimo no lo hace, eso es un incremento en términos relativos en comparación con el resto de salarios. Es decir, la gente que tiene salario mínimo está siendo más protegida de la inflación que el resto de salarios. Así que no es precisamente una congelación, sino que en términos comparativos con el resto de salarios es precisamente algo que los deja en mejor lugar. Importantísimo, porque se le está protegiendo. El gobierno tampoco dice: quiero aumentar muchísimo más el salario mínimo, porque en términos reales está más o menos ahí desde el año 2020, ¿no? Que es mucho mejor de lo que ocurre en el resto de salarios, desgraciadamente. Entonces, no es que, como estoy comentando, no se ha subido por otro motivo, es porque ya hay como 3 millones y pico de personas, incluso más, que cobran el salario mínimo y están más o menos protegidos. Están en una situación comparativa mejor que lo que ha ocurrido en los últimos años con el resto de salarios, insisto. Pero aquí podéis ver que esto del incremento del salario mínimo no es una cosa del año 2020, ¿vale? Que es donde ha acotado temporalmente Juan Ramón Rayo esto para salirse con la suya o que le dejen mejor lugar. Pero es que fijaos, el salario mínimo ya se elevó muchísimo. Bueno, se elevó ya en el año 2016 durante el gobierno de Rajoy, casi obligado por las circunstancias, en el año 2017 también, en el año 2018 fue cuando dio ese salto, con ese pacto con Unidas Podemos, salto importante. Bueno, muchísimas gracias, Silvi, por la renovación en la suscripción, y luego se ha ido aumentando ahí, como veis, básicamente para que no pierda capacidad adquisitiva, sobre todo desde el año 2021, ¿no? Pero es que Rayo ya hablaba antes del año 2016 de todos estos incrementos nominales y reales del salario mínimo, que se iba a destruir empleo si se aumentaba. Y aquí os traigo un vídeo que su día ya comenté, que me parece muy clarificador de la posición de Rayo. Vamos a escucharlo.
Os recuerdo, esto es 2016. El salario mínimo estaba en 655 euros. Y Rayo diciendo que si se aumentaba, se iba a destruir empleo. Y luego vamos a volver a ver esa evolución del empleo en España desde el año 2016. Otra de las reivindicaciones que han hecho ha sido que se suba el salario mínimo interprofesional a 800 euros al mes. De momento está en 655. ¿Ves posible que se pueda hacer esa subida? O sea, son 655 en 14 pagas. Es decir, en realidad estamos hablando de más de 750 al mes, que evidentemente a todos nos puede parecer un sueldo muy bajo. Yo creo que casi todo el mundo lo que desea es que los sueldos sean lo más altos posibles. Pero una cosa es desear que los sueldos sean lo más altos posibles y otra creer que porque la ley establezca que han de subir los sueldos van a subir. Hay que tener cuidado con las leyes de salario mínimo porque lo que pueden hacer es condenar a la gente más débil al desempleo. Ya sabéis la historia de siempre y bueno, vamos a volver a ver el dato. El dato de la evolución del empleo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Desde 2016. Dicho, aquí lo tenéis, pero se me ha escapado, ¿no? ¿Dónde está? Lo he perdido. Aquí, perdón. Aquí, esta es. Desde el año 2016, como os comentaba antes, ha seguido aumentando. O sea, ha aumentado 2016, 2017, 2018, ya lo habéis visto. Vaya, y el empleo ha seguido aumentando. Entonces, ¿dónde está esa afirmación de que aumentar el salario mínimo destruye empleo? Solo en la cabeza de esta gente. Solo en la cabeza de los economistas ortodoxos. Y vamos a tratar de entender cómo piensa esta gente para poder darle respuesta. Fijaos, ellos piensan en esto. Si tú aumentas el salario mínimo, eso va a incrementar el coste laboral del empresario y entonces, claro, le va a costar más contratar a nuevas personas y lo que harán además es que le va a costar también pagarle a sus propios trabajadores, despedirán a alguno, ¿vale? Porque le sale muy caro, le aumenta el salario mínimo, porque en verdad todos los incrementos salariales del salario mínimo, excepto en el 2019, eran absolutamente moderados, o sea que cualquier empresario se lo podía permitir, pero aquí la historia es esa, como podéis ver en el diagrama os pongo la flecha roja para indicar que es un efecto negativo, ¿vale? Subes el salario mínimo y entonces los empresarios dicen, ostras, me sale muy caro contratar, despido a gente, entonces el empleo baja. Eso es lo que tienen ellos en la cabeza, ¿vale? Tiene cierta lógica, obviamente, porque si tú incrementas el salario mínimo, yo qué sé, lo duplicas, lo pones a 2.000 euros, pues evidentemente habrá un montón de empresas que no se lo podrán permitir y tendrán que despedir a gente. Aunque también eso es incluso cuestionable, porque a los trabajadores los necesitan para su actividad económica. En todo caso, cerrarían la empresa, pero no pueden quitarse trabajadores así, venga, me lo quito, me sobra. No, a los empresarios no les sobran trabajadores, los tienen contratados porque les genera beneficio y ventas. No los van a despedir por la cara, solo cuando la demanda baje o tengan problemas económicos, pero no porque el salario mínimo sea muy alto. Pero bueno, que da igual, que se ha aumentado tan poquito que eso es precisamente algo que no habrá pasado en ninguna empresa y se ve mucho más claro. Pero la argumentación de Rayo, que la comenta aquí, fijaos, él lo pone, dice que el SMI, el salario mínimo interprofesional, destruya empleo, no significa que el empleo agregado caiga como consecuencia de la subida del SMI. ¿Por qué? Porque tiene en la cabeza que hay otros factores diferentes del salario mínimo que pueden empujar al alza el empleo. Os lo pongo aquí en este diagrama, ¿no? Son otro factor por aquí, otro factor por allá. Imaginaos, la economía va muy bien y hay mucha más gente comprando. Bueno, pues entonces los empresarios dicen, pues voy a contratar a nuevos trabajadores para satisfacer a esta nueva clientela, ¿vale? Eso es lo que tiene Rayo en su cabeza y otros muchos economistas liberales. Y dice, lo que está ocurriendo aquí es que el efecto conjunto es positivo para el empleo, pero el SMI sigue siendo negativo porque lo dice el Banco de España y todos mis manuales absolutamente desfasados de economía, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que no tienen en la cabeza? Porque no quieren tenerlo, porque es muy fácil de entender, que es esto. Esa flechita de ahí, de que aumentar el salario mínimo no solo te aumenta el coste laboral, sino que también te aumenta la capacidad económica de un montón de gente, millones de trabajadores que tienen más dinero en su bolsillo para comprar, consumir y aumentar las ventas, los beneficios de muchas empresas que podrán decir, ostras, estoy en mejores condiciones porque estoy ingresando más y encima necesito contratar a más gente porque me están comprando más. Y eso es un efecto positivo en el empleo que nadie lo puede negar, nadie. Si tú incrementas la capacidad económica de 3 millones de personas aproximadamente, o 2 millones o 1 millón de personas, que encima son los que tienen mayor propensión marginal al consumo, que quiere decir que de cada nuevo euro que ganan consumen una muy buena proporción del mismo,
pues ya lo tienes todo. ¿Cómo puedes delimitar? ¿Qué es lo que hace el Banco de España, Juan Ramón Rayo? Y separar esa línea roja y la separan de todo lo demás. No, perdona, es que esto va todo junto. La economía es así. Vosotros queréis simplificarlo todo, pero esto va de la mano. Subir el salario mínimo podría tener efectos negativos. Es raro pensarlo, pero podría tenerlo. Pero también tiene efectos positivos. Entonces tú no me puedes hacer, como el Banco de España, decir, esto sí te ha aumentado, te ha aumentado la destrucción de empleo. Muy poquito, siempre dicen, muy poquito, no sé qué. Pero bueno, en general el total ha mejorado porque la cosa va bien. ¿No te has preguntado que a lo mejor la cosa va bien en general porque se ha aumentado el salario mínimo y hay más consumo? Joder, es que es muy sencillo de ver, de verdad es muy fácil de ver. Entonces todos esos estudios que no tengan en cuenta esa flecha verde que ahí os comento porque son efectos positivos, no sirven para nada. No te están mostrando toda la película. Se han quedado por un seco cognitivo ideológico en que el salario mínimo caca, cosa mala, y entonces ya está. Toda la tortura de datos que hacen en los estudios del Banco de España van encaminados a eso. Si se hiciese estudios mucho más holísticos, claro, es más difícil de hacer, pero el más sencillo de hacer es, oye, ha aumentado el salario mínimo y también ha aumentado el empleo. Punto y pelota. No puede decir Rayo, como siempre hace, que aumentar el salario mínimo destruye empleo, porque no es eso lo que vemos, ¿vale? Que se meten aquí en una película increíble, ¿no? De decir, no, ese es un efecto diferencial, todo lo demás va bien y todo lo demás no tiene nada que ver con el salario mínimo, ¿no? Venga ya. Y fijaos, pone aquí un ejemplo que es buenísimo para que se le quite la razón. Él dice que la población española en 2024 sea mayor que en 2020 no significa que el COVID no matará a nadie, ¿no? Está diciendo en 2020 el COVID mató a gente, pero oye, ahora mismo hay más población que antes. Como vaya ejemplo de mierda, pero bueno, en cualquier caso, me viene bien para refutarle sus tesis. Y le pongo aquí un gráfico de la población española. Le digo, la población en 2020 y 2021 en España cayó por la pandemia. No ocurrió lo mismo con el empleo cuando se aumentó el salario mínimo. Tu ejemplo te quita la razón. Los datos, que no voy a volver a traer, los gráficos del empleo, visteis que no hubo ningún punto de inflexión cuando se aumentó el salario mínimo. En ningún caso. Digo, el Banco de España utiliza las mismas premisas teóricas absurdas e irreales que tú para obtener lo que quieres obtener, que es un poco lo que os he contado. Y él sigue aquí. ¿Y el empleo cayó en 2020 con respecto a 2019? ¿Qué demuestra eso respecto al SMI? Nada, así de chapuceramente razona. El que está razonando de forma horrible, que no se le permitiría a ningún alumno de economía, es él. Mezclando churras con merina, cambiando la portería. De verdad, es un nivel bajísimo. Me parece un nivel bajísimo esto de decir, fijaos lo que está diciendo, ¿no? El empleo cayó en 2020 y eso claramente fue por la pandemia, dice, entonces ya no se puede decir nada sobre el salario mínimo. No, claro que se puede decir, y es que en todos los años en los que se ha aumentado el salario mínimo y que no ha habido pandemia, el empleo ha aumentado. Punto y pelota, no hay nada más que decir. Y luego comenta, y por cierto, en Estados Unidos la población sí aumentó en 2020 y 2021. Debe de ser que no murió nadie por COVID. ¿No te das cuenta de que tu forma de razonar es absurda? Es increíble que siga pensando esto. Así que le respondí esto. Porque él cogió aquí un gráfico así, términos brutos, de la evolución de la población de Estados Unidos, que no se ve si hay aumentos o caídas. Entonces yo cogí una de variación interanual y fijaos, el salto, bueno, la caída tremenda que hay por culpa de la pandemia. Y le digo, hubo obviamente una fuerte caída interanual por todas las muertes que hubo. Y eso es lo que no vemos con los datos de empleo, tras aumentarse el salario mínimo. Es que hasta me avergüenza que estemos debatiendo esto. Ya no sabes qué inventar. Es que fijaos, me ha puesto a huevo la argumentación perfecta para decirle, muéstrame un gráfico de variación interanual del empleo cuando se aumenta el salario mínimo, a ver si cae o no. A ver si vemos exactamente lo mismo que ocurrió en pandemia con la población. No lo van a poder encontrar porque no ocurre. Y ellos siguen con su cantinela de que el salario mínimo destruye empleo, pero la realidad me está diciendo otra cosa. No, lo que yo tengo en la cabeza es lo que funciona. Vaya negación de la realidad tan alucinante. Es que es increíble, de verdad. Es un sesgo cognitivo, es una sesgo de confirmación, se llama eso, ¿no? Cuando la realidad te está diciendo otra cosa, pero tú sigues diciendo, no, lo que yo creo es verdad, lo que yo creo es verdad. Y esta gente no sale de ahí. Es una pena porque de verdad que esto lo ve cualquier persona y no pasa nada por equivocarse. Todos nos hemos equivocado en algún momento, hemos utilizado herramientas analíticas malas. No pasa nada por decirlo y modificarlas, actualizarlas, pero no. Esta gente se cierra en banda y dice, no, yo tengo razón, y lo único que están haciendo es el ridículo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.